Listo. Ayer estábamos hablando de integrales de línea de campos escalares, ¿no? Y pues habíamos dicho que básicamente que uno podía pues definir unas integrales que representaban pues eh, digamos la masa de un alambre o también digamos el área de una cinta cuando tenemos funciones con valores escalares, ¿bien? Ahora hoy vamos a hablar de un concepto similar, pero pues que ya no vamos a hablar de integrales sobre funciones escalares, sino sobre funciones vectoriales, ¿bien? Y estas son las integrales de línea de campos vectoriales, ¿bien? Concepto similar, pero pues ahora lo que vamos a hacer es integrar integrales de línea de campos vectoriales, perdón, de campos vectoriales. ¿Listo? Bien. Entonces, esta es la sección 7.2 del libro. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, pues básicamente, digamos, pongamos que una partícula digamos, sigue una trayectoria, digamos, sigma, es decir, sigue una curva, que ya llamémosla sigma, mientras que, sobre ella eh, actúa una fuerza, una fuerza F. Bien, una fuerza F, que en principio pues depende de la posición en la que esté, ¿no? Bien, en principio depende de la posición en la que esté. Entonces hagamos un dibujito. Entonces, bueno, es que tenemos ahí la curva sigma, digamos que es la curva sigma, y entonces ahí va la partícula. Y entonces en cada punto de la partícula, pues hay una fuerza. Bien, digamos, si este punto es sigma de t. Entonces aquí en ese punto hay una fuerza que está actuando sobre la partícula, que es F de sigma de t. Bien, es un vector, ¿no? Es una fuerza, entonces es un vector. Bien. Y entonces lo que queremos nosotros calcular es el trabajo que realiza la fuerza sobre la partícula. Entonces digamos que lo que queremos calcular el trabajo realizado por la fuerza F, por F, sobre la partícula al realizar, digamos, al recorrer pues la curva sigma. Bien. Y entonces, pues la observación crucial acá es la siguiente, y es que, digamos, que si la fuerza es constante, pues esto viene dado realmente por un producto punto. Bien, digamos, si uno piensa, digamos, si sigamos nuestra trayectoria fuera una línea recta y la fuerza fuera constante,
Vamos, si sigma fuese una línea recta y f constante, ¿cierto? Básicamente, pues uno lo que diría es que el trabajo es igual a la magnitud de la fuerza por D, donde D es el desplazamiento en la dirección de la fuerza. En la dirección de la fuerza. Eso es, digamos, pues como se define el trabajo cuando tenemos una fuerza constante y una fuerza constante y un desplazamiento, digamos, en línea recta, ¿no? Bien. Digamos, si este ángulo, si este ángulo es alfa, pues realmente esto es, digamos que esta distancia mide, por ejemplo, X. Entonces, pues el trabajo realmente va a ser la norma de F por X por el coseno de alfa, ¿no? Bien. Bien. Sí, digamos, bueno, más bien llamamos a este vector, más bien a este X. A este X pensémoslo como un vector. Digamos que este es el vector, pensémoslo como un vector B. Y entonces acá, pues básicamente esto es, digamos, el desplazamiento en la dirección de la fuerza, entonces sería la norma de B por el coseno del ángulo alfa. Bien. Y entonces, pues aquí es, digamos, todo esto lo hicimos es para que nos apareciera un producto punto, básicamente. O sea, lo escribí de esta forma es porque así, pues fíjense que el trabajo, ustedes recuerdan, el producto punto resulta ser justamente este valor de acá. Entonces esto es F punto V. Bien, producto punto entre F y el vector, digamos que determina la posición, ¿no? La posición final o el vector que determina pues el desplazamiento. Bien. Bien. Entonces esto es cuando la trayectoria es una línea recta y la fuerza es constante. ¿Qué pasa en general? Pues esto es algo parecido a como cuando estudiábamos la fórmula para calcular la longitud de una curva, ¿no? Entonces lo que nos hace es dividir la curva en pedacitos pequeños y suponer que en cada pedacito, eh, digamos que cada pedacito es rectilíneo y además que en cada pedacito la fuerza es constante. Y hacer una aproximación. Entonces uno ahí va, ya ustedes presumiblemente sabrán que uno pues llega a una integral, ¿no? Entonces hagamos este dibujo. Otra vez el dibujito. Entonces, pues otra vez, digamos que tenemos ahí una fuerza que es variable, o sea, depende. Nos voy a pintar algunas flechas, entonces, digamos, depende de cómo, de dónde esté la partícula, ¿no? Y entonces acá está sigma, la curva sigma. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a suponer que entonces la curva es constante recta, perdón, por pedazos y la fuerza es constante por pedazos también. ¿Listo? Entonces, digamos que yo puedo pensar a sigma como una función que va de un intervalo a b y que entonces divido el intervalo en un conjunto de partes, hay finitas partes. Y entonces cada partición del intervalo, cada pedazo del intervalo, pues me determina aquí una partición de la... Bueno, aquí vemos que son 4
partes. ¿Listo? Bien. Entonces, como que parto el intervalo en pedacitos, eso me determina una partición de la curva. Y entonces lo que vamos a suponer es que la curva es constante en cada parte. ¿Listo? Bien, que la curva bueno, no me quedó muy rectilínea, pero la idea es que la verde es como una aproximación por poligonales de la curva, ¿no? Así como cuando uno hacía digamos, como cuando uno deducía la fórmula de longitud de curva, ¿no? Y entonces, pues, digamos, el trabajo, básicamente, el trabajo entonces va a ser aproximadamente igual a, eh, ¿sí me están escuchando ahí? Sí, profe, sí se escucha. Ah, listo, pensé que se me había ido el internet. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Pues entonces en cada pedacito voy a aproximar la recta azul por la recta verde. Y entonces en cada pedazo, pues el trabajo va a ser aproximadamente igual a la fuerza en algún punto. Pues, bueno, en algún punto. Producto punto con el vector, el vector posición, que el vector posición en este caso, pues va a ser la resta de los vectores posiciones, ¿no? Digamos, esto es como sigma de t sub i, y acá este va a ser como el siguiente, sigma de t sub i más 1. Entonces aquí esto es como el producto punto con la resta, es decir, esto es sigma de t sub i más 1 menos sigma de t sub i. Y pues va a ser la suma de todo esto, ¿no? Porque vamos a aproximar el trabajo en cada pedazo y luego pues sumo. ¿Listo? Y desde 0 hasta n, digamos. Y este va a ser aproximadamente el trabajo, ¿no? Y entonces, pues hay que hacer aparecer un dt para volverlo, pues para que esto sea la suma de rimas de una función, ¿cierto? Y entonces para eso, pues uno divide por delta de t. Eso ya lo habíamos hecho antes, ¿no? Y multiplica por delta de t, cuando hablábamos de longitud de curva, ¿no? Bien. Entonces, tenemos esto acá. Y entonces, el punto es que este cociente es aproximadamente igual a la derivada de sigma en algún punto. Pues llamémoslo t sub i estrellita. Bien. Y entonces, pues entonces el trabajo es aproximadamente igual a la suma desde igual 0 hasta n de f de sigma en algún punto. Tenemos t sub i estrellita, producto punto con sigma prima de t sub i estrellita por delta de t. Y esto es la suma de Riemann de una función, ¿no? Entonces, definición, el trabajo es igual a la integral entre a y b, que fíjense que es la suma de Riemann de una función, entonces cuando la partición es cada vez más, con más puntos y la longitud tiende a 0, la longitud de la partición de cada intervalo tiende a 0, entonces pues esto va a tender a la integral de una función, ¿no? ¿Y qué función va a ser? Pues va a ser lo que aparece ahí, ¿no? F evaluada en sigma de t, producto punto con sigma prima de t por dt. Bien. Y este es el trabajo. Bien, este es el trabajo. Entonces W es el trabajo empleado por F, digamos, cuando digamos la partícula recorre la curva sigma. ¿Bien? Cuando la partícula recorre la curva sigma. Bueno, entonces, esta es, digamos, la definición de trabajo y esto motiva, pues, también la definición de integral de línea. Bien. Integral de línea de campos vectoriales. Entonces, definición
Entonces sea f, bueno, empecemos primero con la curva mejor, sea sigma, digamos una función que va del intervalo AB a R3, una curva, digamos diferenciable para poder derivar, para definir la integral, y f. Entonces fíjense que f ahora ya no es una función escalar, sino que es un campo vectorial, es decir, f va de, bueno, digamos, de un subconjunto de R3 a R3, un campo vectorial. Bien, ahora esto ya es fíjense que es una función que toma valores en vectores, ¿no? Entonces uno puede pensar a f como un campo de fuerzas, un campo vectorial. Entonces definimos, y la notación va a ser la siguiente, f integral sobre sigma de f punto ds, esa es la notación. Y esto entonces se define como, por eso le pongo los dos puntos ahí, como la integral entre a y b de f, que es f vector, f evaluado en la parametrización, sigma de t, producto punto con sigma prima de t por dt. ¿Listo? Esta es entonces la definición de integral de línea de campos vectoriales. La interpretación de esto, pues la acabamos de dar, ¿no? Es como que uno puede pensar a F como un campo de fuerzas, sigma como una trayectoria que está siguiendo una partícula, y entonces esta integral calcula el trabajo que está haciendo la fuerza F mientras la partícula recorre la curva sigma. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Comentario? ¿Algo que decir? ¿No? DS, ¿qué es? Es básicamente la notación. Entonces uno como que lo que está pensando es que esta es una integral como de dimensión 1. Entonces ese DS denota es como que es un diferencial de longitud, ¿no? Ese DS, digamos, a esto, como el diferencial de longitud, por lo que estamos integrando algo de dimensión 1. ¿Sí? O sobre un objeto de dimensión 1. Diferencial de longitud. Digamos, cuando uno tiene integrales dobles, pone de A, diferencial de área, cuando tiene integrales triples, de B, que es diferencial de volumen, y acá pues es diferencial de longitud, ds. Bien. Bueno. Bueno, bien. Entonces, es el diferencial de longitud. Bueno, entonces, hagamos unos ejemplos de esto. ¿Listo? Entonces, ejemplo. Bueno, sea sigma de t igual a seno de t, coseno de t, t, con t que varía entre 0 y 2pi. Y tomamos el siguiente campo, f igual x, y, z igual a x por y más y por j más z por k. Calcular la integral de línea de f sobre esa trayectoria, sobre esa curva, pues. ¿Listo? Solo como para ver que estamos todos entendiendo lo mismo. ¿Listo?
Entonces, pues calculemos. Bien, esto pues no debería ser muy problemático. Ya tenemos todo parametrizado. Tenemos la curva parametrizada, tenemos el campo. Entonces, pues esta integral no es otra cosa que la integral entre 0 y 2pi de la función, pues bueno, escribamos explícito, f evaluado en sigma de t, producto punto con sigma prima de t. ¿Listo? Y entonces esto es igual a la integral entre 0 y 2pi de la función evaluada en el campo. Entonces, dice que la función es como la identidad, ¿no? Entonces ahí me va a quedar simplemente la función evaluada en la curva. Entonces esto me queda seno de t, coseno de t, t, producto punto con sigma prima. Entonces derivamos sigma. La derivada de seno es coseno de t, la derivada de coseno es menos seno de t, la derivada de t es 1, y esto de t. Bien, de t. Y entonces, ¿qué me queda acá? Esto me queda la integral entre 0 y 2pi de, pues hagamos la cuenta, esto es seno de t por coseno de t, menos seno de t por coseno de t, más 1 por dt. Y entonces acá pues seno se va con seno de t con coseno de t, se va con seno de t coseno de t, y esto me queda igual a la integral entre 0 y 2pi de dt, y esto me da 2pi. ¿Listo? Entonces esta integral de línea es igual a 2pi. Bien. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Bueno. Bien. No tiene problema, ¿no? Bien, entonces, otro ejemplo. Una pregunta, profe. Dígame. ¿Por qué quedó la integral de t y no la integral de t? Porque lo hice mal. Gracias. Acá, t. Entonces, esto es t de t, y esto me queda, integral de t es t cuadrado sobre 2 entre 0 y 2pi. Y entonces, si la integral es 4pi cuadrado sobre 2, 2pi al cuadrado. Gracias. Listo. Gracias. Bueno, veamos otro ejemplo. ¿Listo? Veamos otro ejemplo. Otro ejemplo. Sea F. El siguiente campo, x, y, z igual x a la 3i más y por j más z por k. Y supongamos que nuestro sigma es el círculo de radio A, pero en el plano YZ. Es decir, sigma de t es igual a 0 a coseno de teta a por seno de teta. Y teta variando entre 0 y 2pi. ¿Listo?
Entonces, bueno, como para que tengamos claro, hagamos una gráfica de la curva. Entonces, fíjense que x igual a 0, ¿no? Entonces, esto está localizado en el plano YZ y es un círculo de radio A en el plano YZ. Perdón, aquí esto. A ver, esto viene siendo algo así. Bueno, digamos, algo así, ¿no? Entonces, lo que quiero que quede claro es que esto está localizado en el plano YZ, ¿no? O sea, la componente en X siempre es 0. Bien, y esta pues es una parametrización. Bien, entonces, ¿cómo me da la integral? Pues la integral, entonces, sigma f punto ds es igual a la integral entre 0 y 2pi t. Entonces, la función evaluada, el campo, perdón, evaluado en la trayectoria. Entonces, x a las 3 yz, ¿no? Entonces, x a la 3 es 0, y es a coseno de teta. Perdón, aquí. A coseno de teta. Z es a seno de teta. Y esto producto punto con la derivada de sigma, ¿no? Que sería 0. La derivada de coseno es menos seno. Y la derivada de seno es coseno, entonces queda a coseno de teta por de teta. Bien, por de teta. Entonces, esta sería la integral, pues fíjense que esos dos vectores son justamente ortogonales, ¿no? Esto es 0. Bien, cuando uno hace ese producto punto, ese producto punto me da 0, entonces esta integral pues automáticamente es 0. Bien. Y eso pues lo que quiere decir es que si ustedes grafican el campo, pues lo que está pasando es que el campo vectorial, es decir, que uno está, digamos, bueno, digamos esta curva, así como está parametrizada, se recorre en el sentido opuesto a las manecillas, digamos, mirándola desde adelante. Y entonces lo que está pasando ahí es que el vector tangente, fíjense que uno está haciendo acá el producto punto entre el campo y el vector tangente a la curva, ¿no? Entonces, este es el campo. Y este de acá, ¿ustedes me están escuchando? Sí. Sí, señor. Es que me tocó cambiar la clave esta mañana y entonces todos los, como que me aparecen a cada rato ventanas ahí como avisándome cosas, de pronto me sacan, pues, a ver, porque no he actualizado toda la contraseña de Zoom, pero bueno. Listo, entonces sigamos. Entonces, f de sigma de t y esta parte es sigma prima de t. ¿Listo? Sigma prima de t. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues básicamente lo que está pasando ahí es que el vector tangente es siempre ortogonal al campo. Bien, o sea, vamos acá, si ustedes toman un punto en el círculo, el vector tangente va en esta dirección. Esto es como sigma de t. Y el campo va en dirección ortogonal, ¿no? Entonces, este es como f. Bien. Entonces, cuando eso pasa, cuando el campo va en dirección ortogonal al vector tangente, pues la integral da 0 y ahí básicamente es porque no hay trabajo, o sea, la fuerza no está haciendo ningún trabajo en este caso. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta, comentario?
¿Algo No, que profe. decir acá? ¿No? Bueno. Bueno, bien. Bien, bien, bien. Bien, entonces, hablemos de reparametrizaciones y veamos cómo se relacionan, digamos, las integrales cuando uno reparametriza. Entonces, fíjense que una curva, pues, tiene diferentes maneras de parametrizarse, ¿no? Entonces, básicamente lo que va a pasar es que cuando uno cambia de parametrización, la integral se va a preservar si la parametrización recorre la curva en el mismo sentido, o va a introducir un signo menos cuando la parametrización describe la curva en el sentido opuesto. ¿Bien? Es lo que va a pasar en este caso. Pero bueno, entonces definamos lo que es una reparametrización. Entonces CH, una función, digamos, que va de h, perdón, de un intervalo i, en un intervalo i1, una función biyectiva, una función biyectiva, entre dos intervalos, entre los intervalos AB y, digamos, I igual a AB y I1 igual a, digamos, A1, B1. Entonces uno tiene una función biyectiva entre ambos intervalos y entonces sea sigma de I1 a R3, una trayectoria, una curva, digamos, diferenciable a trozos. Una curva diferenciable a trozos. Entonces, la composición ρ igual a sigma compuesto h, que va a ir de I a R3, es una reparametrización de sigma. Es una reparametrización de sigma. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, vamos a un dibujo para explicarlo. Fíjense que uno tiene acá, digamos, una curva. Tenemos la curva sigma. Aquí tenemos el primer intervalo, digamos A1, B1. Y entonces, realmente, o sea, realmente sigma no es que sea la curva como tal, sino uno realmente lo que tiene acá es la función. ¿Sí? Bien. Más bien borremos el sigma acá. Entonces, sigma es la función, ¿no? Es lo que me lleva al intervalo en la curva, ¿no? Por otro lado, supongamos que yo tengo otra parametrización. Entonces, ¿qué significa otra parametrización? Básicamente es que yo tengo otro intervalo, este llamémoslo AB, y tengo otra función, que es la que yo hemos llamado ρ. Otra parametrización, ¿no? Entonces, digamos que una es polares y la otra es, no sé, coordenadas cartesianas o algo así. Y entonces, ¿cuál es la relación entre las dos? Realmente es como que yo puedo comunicarme entre los dos intervalos, entre el intervalo azul y el intervalo rojo. Bien, básicamente la manera de comunicarme es una función acá, h. Entonces, como que, ¿cómo puedo yo recuperar ρ? Entonces, ρ lo que va a hacer, la parametrización ρ, pues lo que va a hacer es como irme primero a
de h mediante h de un intervalo al otro y luego aplicar sigma. Entonces lo que dice acá, h, primero aplico h, entonces me voy del rojo, del intervalo rojo al intervalo azul y luego aplico sigma. Bien. Entonces esa es la manera en la que formalmente, digamos, uno puede relacionar dos parametrizaciones. Bien. Entonces, por eso es que uno puede pensar en que una reparametrización no es otra cosa que una función que me permite como cambiar de intervalos. ¿Bien? Porque siempre que uno tiene dos parametrizaciones hay una manera de ir de la una a la otra y es cambiando básicamente los intervalos. ¿Bien? Cambiando los intervalos. Entonces, ¿qué es una parametrización? Una reparametrización simplemente es una manera de cambiar los intervalos. ¿Bien? De forma biyectiva. Bien. Y entonces, pues básicamente uno acá lo que puede ver es que pueden pasar dos cosas, ¿no? O sea, puede pasar que la parametrización sigma recorra la curva en el mismo sentido que la parametrización rho, o que la recorra en el sentido opuesto. Bien. Solamente pueden pasar esas dos cosas. Y dependiendo de si pasa una o pasa la otra, las integrales de línea pues se van a preservar, van a ser iguales si ustedes cambian de parametrización o van a agregar un signo. Bien, es lo único que puede pasar. Entonces veamos eso. Entonces, bueno. Este es un teorema. Este es un teorema. Entonces sea F un campo vectorial en R3 y sigma, digamos una curva que va, una curva parametrizada, digamos, de un intervalo A1, B1 a R3 y sea ρ una segunda parametrización, una reparametrización, de la curva sigma. Entonces, si ρ preserva orientación, y ya les voy a decir lo que significa eso explícitamente, si ρ preserva orientación, esto es que el punto inicial de la primera curva es igual al punto inicial de la primera parametrización, es igual al punto inicial de la segunda parametrización, es decir, que sigma de A1 es igual a ρ bueno, realmente hay que decir un poquito más, ¿no? Bueno, digámoslo así, sigma de A1 es igual a ρ de A1 sigma de A1 es igual a ρ de A1, el punto inicial es el punto inicial, y sigma de A2 es igual a ρ de A2, perdón, de B1. O sea, el punto inicial es el punto inicial, aquí, perdón, escribí mal esto. Sigma de A1 es igual a ρ de A, y ρ de A2 es igual a, sigma de A2, perdón, es igual a ρ de B. Bien. Se recorren en el mismo sentido. Entonces, si ρ preserva orientación, entonces las integrales de línea son iguales. Es decir, yo puedo hacer la integral sobre una parametrización
Y eso me va a dar lo mismo que hacerla sobre la otra parametrización. Bien. Si por el contrario la parametrización se invierte, la parametrización ρ invierte la orientación, es decir, cambia los puntos iniciales. Entonces lo escribo acá, esto es que el punto inicial de la primera es el punto final de la segunda, el punto inicial, el punto, perdón, final de la primera es igual al punto final de la segunda, el punto inicial de la segunda, perdón. Entonces, las integrales cambian de sí. Bien. Y son iguales, perdón, si la reparametrización preserva orientación son iguales, si la reparametrización invierte la orientación, entonces hay un sí que aparece. Bien. Y la prueba de esto es muy sencilla, entonces veamos la prueba de esto, como para entender un poco cómo funciona todo esto. Entonces, pues, básicamente como ρ es una reparametrización, como ρ es una reparametrización de sigma, entonces sabemos que existe la función h que me comunica las dos, existe h, tal que ρ es igual a sigma compuesto h. Bien, entonces yo puedo derivar esto. Entonces, bueno, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que ρ de t es igual a sigma de h de t. Derivando que tenemos, entonces que ρ' de t es igual a sigma prima, que sí que ahí aplico la regla de la cadena, ¿no? Sigma prima evaluada en lo de adentro por, y no hagamos punto porque esto es un escalar, ¿no? Acá no es que esté haciendo producto punto, ¿no? Sigma prima de h de t por h prima de t. ¿Listo? Nicolás, profe, en la parte de preservar la orientación aparece un A2. Sí, sí, perdón, es B1. Es B1. Es B1. Sí, o sea, el punto inicial se va en el punto inicial, que eso es sigma de A1 igual a ρ de A, y el punto final, que es sigma de B1, se va en ρ de B. Gracias. Inicial en inicial, final en final, y eso es preservar orientación, ¿no? Invertir la orientación es que inicial se va en final, y final se va en inicial. ¿Listo? Bien. Profe, ¿podríamos hacer un ejemplo, por favor? Sí, ya. Déjenme termino esta prueba y hacemos un ejemplo, ¿listo? Entonces, bueno, entonces ρ' de t, por la regla de la cadena es sigma prima de h de t por h' de t. Entonces calculemos ambas integrales. Entonces, la integral sobre ρ, por ejemplo, de f.ds, pues es por definición. Entonces, fíjense que estoy con ρ, ¿no? Entonces, como estoy con ρ, el intervalo de integración, dice que ρ, el intervalo de integración es entre a y b. Porque ρ, dice que ρ está definida sobre el intervalo a b. Ahí eso que señalé arriba. Entonces, la integral sobre ρ de f.ds es igual a la integral entre a y b de f evaluado en ρ de t por ρ' o producto punto, pues, por ρ' de t. Bien.
Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues sustituyamos todo esto acá. Entonces, esto me da igual a la integral entre A y B de F de sigma de H. Entonces, fíjense que rho de T es sigma de H de T, ¿no? Entonces, puedo sustituir acá. Esto es sigma de H de T. Producto punto con rho prima de T, pero eso ya lo calculamos, es sigma prima de H de T por H prima de T. dt. ¿Y qué pasa acá? Pues fíjense que acá puedo hacer una sustitución, justamente. Entonces, al hacer la sustitución, entonces, ¿qué sustitución puedo hacer? U igual a h de t. Si yo hago U igual a h de t, puedo derivar de U es igual a h' de t por dt. ¿Listo? H' de t por dt. Y entonces esto me queda igual. Entonces, bueno, aquí hay que distinguir, ¿no? Porque cuando uno cambia los límites, y ahí es donde está la clave, cuando uno cambia los límites, ahí hay que tener en cuenta de si la curva preserva orientación o no. Bien. Entonces, bueno, escribamos eso antes de seguir con la integral mejor. Entonces, digamos que pasa entonces, por ejemplo, si ρ preserva orientación, eso quiere decir que el inicio se va en el inicio, ¿no? Entonces, fíjense que ¿quién tiene que ser h de A1? Perdón, h de A. Entonces, o sea, si ρ preserva orientación, entonces el inicio se tiene que ir en el inicio. Entonces, h de A tiene que ser A1. Y h de B tiene que ser B1. En cambio, si ρ invierte orientación, si ρ invierte la orientación, entonces pasa lo contrario. H de A tiene que ser B1 y H de B tiene que ser A1. Y entonces ahora sí, fíjense que al hacer el cambio de límites en la integral, pues hay que distinguir dos casos, ¿no? El primero es cuando preserva orientación, entonces los límites de integración cambian. A cambia por A1, entonces me queda la integral entre A1 y B cambia por B1, entonces integral entre A1 y B1 de F sigma de U producto punto con sigma prima de U por DU. Bien, ahí hicimos la sustitución, ¿no? Porque dice que este H de T es U, esto es U, y esto de acá es de U. Pero, y esto es si ρ preserva, ¿no? Pero si ρ invierte, la integral queda al revés. Queda B1 abajo, A1 arriba, y lo mismo, F sigma de U, producto punto con sigma prima de U por DU, y esto es si ρ invierte. Si ρ invierte la orientación. Y ahí está, porque entonces, para dejar los límites en el orden usual, pues la primera integral, fíjense que me da justamente eso es la definición de la integral sobre sigma. Y esto es si ρ preserva orientación. Y la segunda, en cambio, pues tengo que cambiar el orden de los límites y para eso tengo que introducir un signo menos. Esto es menos la integral sobre sigma de f.ds si ρ invierte orientación. Entonces, si ρ preserva, me queda la integral igualita. Si ρ invierte, tengo que ponerle un signo negativo. Bien.
Bien. Entonces, básicamente las integrales o quedan iguales, si se preserva, se invierten, si o se cambia un signo, pues si la reparametrización invierte la orientación. Bien. Bien. Bien, veamos un ejemplo de esto. Veamos un ejemplo de esto. Entonces, damos un ejemplo. Entonces, AF. El siguiente campo vectorial. YZ. XZ. Y XY. Y sigma en el intervalo menos 5,10 a los reales, a R3, perdón. Evaluar la integral sobre sigma y entonces voy a introducir esta notación nueva donde ese sigma op es donde sigma op es la curva sigma pero con la orientación opuesta. Con la orientación opuesta. Bien. Ah, perdón, no dije quién era sigma, ¿no? Entonces sigma es sigma de t igual a t a la 5, t a la cuarta y t a la 3. ¿Listo? Esa es la curva. Bien. Muy bien. Bueno, entonces, veamos. Entonces, bueno, ya sabemos que una tiene que darme la opuesta de la otra, ¿no? Con el signo cambiado, pero hagamos las dos integrales a mano, pues como para que ustedes vean cómo funciona esto, ¿listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues primero calculemos la integral que ya está toda dicha, ya tiene todo explícito, que es sigma, la integral sobre sigma. Entonces esta es, profe, el ejercicio siempre nos dice si se invierte o no. No, Catalina, eso ya depende mucho de cómo, cuando ustedes grafiquen las integrales y vean cuáles, o analizando, digamos, las parametrizaciones, ver cuándo se invierte la orientación y cuándo no. ¿Listo? Bien. Entonces, listo. Entonces, ¿cómo se calcula esta? Bueno, pues esta es la integral entre 5 y 10 de f evaluada en la parametrización. Y una vez pongámoslo. Entonces, esto es YZ. Entonces, bueno, a ver, señalemos quién es Y y quién es Z. Este es X, este es Y y este es Z. Entonces, YZ sería T a la 7. XZ sería T a la 8. Y XY sería T a la 9. Y esto producto punto con sigma prima, ¿no? Sigma prima sería 5T a la cuarta, 4T a la 3 y 3T a la 2 de T. ¿Listo? Y esto me queda igual a la integral entre menos 5 y 10. Bueno, pues hay que hacer el producto punto. Esto es 5T a la 11 más 4T a la 11 más 3T a la 11 de T. Y entonces esto es 5 y 4, 9, 12.
Entonces la integral entre menos 5 y 10 de 12 t a la 11 de t. Y esto es t a la 12, ¿no? Entre menos 5 y 10. Y esto pues es igual a 10 a la 12 menos 5 a la 12, o sea, 5 a la 12, ¿no? Creo que es una potencia par. Bien. Pues bueno, esto no tiene ningún problema. ¿Qué pasa cuando uno quiere calcular sigma op? Entonces hay que, digamos, si uno quiere hacer la mano la integral, sin acudir al teorema, pues uno lo que tiene que hacer ahí es reparametrizar, pero con una parametrización que invierta la orientación. Bien. Entonces, debemos reparametrizar sigma invirtiendo la orientación. Invirtiendo la orientación. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues básicamente tenemos que introducir una función que me invierta la orientación. Una manera es simplemente introducir un menos t o hacer la composición de sigma con menos t. Bien. Es decir, CH. Y claro, al introducir un menos, el menos hace que el principio se vuelva el final y al revés. Que sea h de t igual a menos t. Entonces, rho, digamos, sea rho, entonces sigma de menos t. Entonces, ¿cómo me queda la curva? Entonces, rho de t es igual a menos t a la 5 menos t a la cuarta y menos t a la 3. Entonces la curva pues me queda menos t a la 5, t a la 4, menos t a la 4 es t a la 4 y menos t a la 3. Que hay que tener en cuenta que el intervalo cambia. Bien, si yo sustituyo t por menos t, ahora el intervalo no va a ser desde menos 5 hasta 10, sino que va a ser de menos 10 hasta menos 5, ¿no? Porque fíjense que, digamos, rho ahora a quién va a ir. Bueno, pues uno puede decir que inicialmente t estaba entre menos, ¿qué? ¿Cuál era el intervalo? Menos 5 a 10, ¿no? De menos 5 hasta 10. Al multiplicar por menos t, entonces esto me va a dar menos t va a estar entre menos 10 y 5. Entonces, como esa fue la función que yo cambié, esta es h de t, entonces ese va a ser el nuevo intervalo sobre el que tengo que integrar. Bien. Entonces quiere decir que el nuevo intervalo es desde menos 10 hasta 5. Entonces rho va a ir del intervalo menos 10,5 a R3 y va a ser la función rho de t igual a menos t a la 5, t a la 4, menos t a la 3. Y la integral, entonces si yo la quiero, o sea, este rho es como el sigma op. Sigma recorrido en el sentido opuesto. Bien. Y entonces la integral sobre sigma op, de sigma op, perdón, de f punto ds, va a ser la integral entre menos 10 y 5 de la función, tal cual. Entonces, bueno, f evaluado en rho de t
Producto punto con rho prima de t por dt. ¿Listo? Y bueno, pues ustedes calculan la integral. Les debe dar el opuesto justamente. O sea, les debe dar 5 a la 12 menos 10 a la 12. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Ok, bueno. Entonces, bueno, sigamos viendo más ejemplos de esto. Entonces, bueno, una anotación que hay que hacer acá es que, fíjense que lo que hemos demostrado es que, digamos, las integrales de línea de campos vectoriales, pues solamente se dan cuenta de si la parametrización invierte o preserva la orientación, nada más. Entonces, pues uno para calcular una integral de línea tiene que saber escoger pues muy bien qué parametrización usar, ¿no? Algunas veces hay parametrizaciones que complican más la integral que otras. Bien, entonces hay que saber cuál es la parametrización más adecuada, ¿no? Y eso pues solamente se aprende trabajando. ¿Listo? Bueno. Igual vamos a hacer pues más ejercicios a medida que vayamos avanzando en el tema, ¿listo? Pero déjenme hablar ahora de campos vectoriales gradientes. ¿Listo? De campos vectoriales gradientes. Entonces, definición. Dada una función, bueno, más bien para ser más explícitos, digamos un campo escalar. Dado un campo escalar, f, digamos en 3 variables. Fíjense que cuando digo campo escalar, pues toma valores reales, ¿no? No toma valores en vectores. Podemos definir un campo vectorial, ¿no? Ese ya habíamos hablado antes. Podemos definir el campo gradiente. Y el gradiente de f, ese sí es un campo vectorial. Campo vectorial gradiente de f, x, y, z. Ese es un campo vectorial, ¿no? Y bueno, los campos gradientes juegan un papel parecido a las antiderivadas, pero para integrales de línea. ¿Bien? Entonces el campo vectorial gradiente tiene la siguiente propiedad. Este es un teorema también. Teorema. Entonces, que digamos si sigma del intervalo cerrado AB a R3 es una curva, digamos, diferenciable a trozos. Entonces, la integral sobre sigma del gradiente de f punto ds es igual a... Entonces, cuando yo integro un campo vectorial gradiente, es lo mismo que evaluar f en el punto final menos evaluar f en el punto inicial. Es como si f, en cierto sentido, es como si f fuera la antiderivada del gradiente. En el sentido, pues, ya en este sentido, Profe, integrales de línea. Cuéntame. qué pena, es que se le acaba de cortar. ¿Podría repetir esa última explicación? Del teorema, ¿sí? Sí, señor. O sea, la partecita de porque pues la integral del como vector gradiente es igual a f en dos puntos inicial y final. Ok. Listo. Entonces, básicamente esto lo que esta fórmula que tenemos acá, lo que nos dice es que
digamos, f funciona como una antiderivada en el sentido de integrales de línea del campo gradiente, ¿sí? Porque recuerden que cómo calcular una integral, digamos, de una variable, una integral de Riemann. Uno lo que hace es calcular una antiderivada y luego con la antiderivada calcula antiderivada en el punto final menos antiderivada en el punto inicial. Entonces, para este tipo de campos, para los campos gradientes, esto se puede hacer de la misma manera. Como que la antiderivada es f, digamos. Bien. Entonces veamos la demostración de esto. Dice que esto solo pasa para estos campos gradientes. Para un campo vectorial distinto, esto no tiene por qué pasar. Bien. Pero bueno, digamos, entonces, bueno, entonces calculemos, digamos, escribamos qué significa la integral sobre sigma de el gradiente de f punto ds. Fíjense que esto por definición es la integral entre a y b de el gradiente de f evaluado en sigma de t por sigma prima de t. dt. Bien. Y entonces lo único que uno tiene que hacer es darse cuenta que esa expresión que está dentro de la integral, esto, no es otra cosa que la derivada de la función f compuesto sigma. Bien. Entonces nótese que yo puedo definir esta función f de sigma de t. Y podemos derivarla. Fíjense que esta función toma un número real t, le aplica sigma, entonces eso me da en R3, pero f toma R3 y lo vuelve R otra vez. Entonces esta función es una función de R a R. Entonces una función de los reales en los reales. Es una función, digamos, de las de cálculo 1. Bien. Sí, porque digamos sigma, entonces sigma toma un intervalo y lo envía a R3, ¿no? Esto lo hace sigma. Y luego f lo vuelve a bajar a R. Entonces la compuesta, esta compuesta que está acá, f de sigma, o digamos f compuesto sigma, f compuesto sigma, pues es una función de R en R. Entonces yo la puedo derivar. O sea, yo puedo calcular f de sigma de t, prima, su derivada, por la regla de la cadena, que es algo que ya hemos visto nosotros, pues esto es el gradiente de f en sigma de t por sigma prima de t. ¿Bien? Y eso es justamente esto me lo da la regla de la cadena. Esto me lo da la regla de la cadena. Bien. Entonces, eso es lo único que hay que decir. Porque entonces, pues fíjense que entonces esto me queda la integral entre a y b de f de sigma de t prima por dt. Y entonces, pues, fíjense que estoy calculando, es una integral de cálculo 1 de una variable y es la integral de una derivada. Entonces, justamente, pues, eso lo que me dice es que f de sigma de t es una antiderivada de la función que estoy integrando, ¿cierto? Y pues, ¿cómo calculo esa integral? Pues simplemente tomo la función, la antiderivada, que es f de sigma de t, y la evaluamos entre a y b. Bien. Y pues eso es justamente lo que nos da acá, f de sigma de b menos f de sigma de a. Bien. Bien. F de sigma de b menos f de sigma de a. ¿Qué es importante aquí anotar? Y esto va a ser algo sobre lo que vamos a volver un poco más adelante.
y es que no importa, fíjense que para estos campos gradientes, no importa cómo sea sigma. Fíjense que al final no importó, para el cálculo de la integral, no importó si sigma, no importó en realidad sigma, sino simplemente el punto final y el punto inicial. Bien, entonces lo explico. O sea, fíjense que, digamos, o sea, al final, fíjense que al final para estos campos, para el campo gradiente, pues esto me dio simplemente f de sigma de b menos f de sigma de a, ¿no? Entonces, como que uno lo que puede pensar es lo siguiente, y es que, digamos, si yo tengo acá la curva, y aquí está sigma de a, por aquí está sigma de b, como que lo único que importa es el punto inicial y final, ¿no? Es decir, que puedo yo integrar, puedo calcular la integral sobre esta sigma, pero también lo puedo hacer con cualquier otra curva que una esos dos puntos. Por ejemplo, esta gamma, o cualquier otra que a mí se me ocurra, ¿no? Rho. Bien, porque al final, pues, la integral sobre sigma del gradiente de f, pues va a ser, porque al final lo único que interesó fue dónde empieza y dónde termina. Entonces, como sigma, rho y gamma empiezan y terminan en el mismo punto, bueno, póngalo en las orientaciones, digamos que se recorre así, o sea, empiezan y terminan en el mismo punto. Entonces, pues la integral de esas tres curvas al final no va a importar, ¿no? O sea, van a dar lo mismo, ¿no? Es integral sobre sigma va a ser igual a la integral sobre gamma, que va a ser igual también a la integral sobre rho. Bien. Es decir, la integral, digamos, la integral no depende. Cuando usamos ese teorema vamos a utilizarlo un poco más adelante. Entonces, para poderlo utilizar, necesitamos saber que el campo es un gradiente. Eso es muy importante. Entonces, la integral no depende del camino. Solamente de los puntos iniciales y finales. Inicial y final. Bien. Es que estamos todavía introduciendo un tema nuevo, entonces como que hay muchas cosas que es probable que ustedes vean y digan como, bueno, ¿y esto qué? Todo esto va a ser utilizado un poco más adelante, ¿listo? Y todo esto pues también la idea es relacionarlo con integrales dobles y triples, eso también va a aparecer un poco más adelante. Bien. Bueno, bueno, pues ya se me acabó el tiempo, entonces la próxima clase pues hacemos más ejercicios y seguimos hablando un poco más de propiedades de integrales de línea. ¿Listo? Integrales de línea de campos vectoriales. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿O algo que decir? ¿No? Listo, muchachos. Entonces seguimos la próxima. Bien, que estén bien. No he puesto los ejercicios, pero hoy sí seguro los pongo. ¿Listo? Que estén bien.